¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Esta es la serie Conoce a Dios. Bienvenido y que Dios te bendiga. Conferencia número 7. ¿Podemos decirle no a Dios? ¿Qué pasa si Dios me dice que yo haga algo y yo no lo hago? Le digo no. ¿O qué pasa si Dios me dice no hagas eso y yo le digo no, sí lo hago? ¿Podemos de alguna manera estorbar, retrasar o anular el propósito de Dios? Esto lo vimos hace 8 días. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí podemos o no podemos estorbar, retrasar o anular el propósito de Dios? ¿Sí o no? Para nosotros, sí. Si Dios nos había bendecido para una misión y no fuimos fieles, hasta ahí llegamos. Nosotros determinamos hasta dónde le permitimos a Dios que nos bendiga. Si sobre lo poco somos fieles, sobre mucho nos pondrá el Señor. Pero en el momento en el que nuestra fidelidad comienza a fallar, ahí nosotros detenemos el fluir de la bendición de Dios, y Dios de cualquier manera se proveerá de otra persona para Él llevar a cabo su propósito. Pero nosotros nos perdimos de la oportunidad de seguir en la cancha. Si nosotros decimos no, Dios buscará a uno que diga que sí, y equipará, bendecirá y levantará un nuevo rey en lugar nuestro. ¿Y por qué les digo rey? Porque Jesucristo es Rey de Reyes. Y la condición para nosotros reinar es, escuche lo que voy a decir, ser fieles al propósito de Dios. Menospreciar nuestras propias vidas y buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, mantenernos en el propósito para el cual Dios nos ha traído a este momento. Si sobre lo poco soy fiel, ¿qué dice la palabra? Sobre mucho me pondrá. Esaú fue uno que dijo no, y en cambio su hermano Jacob, ¿qué dijo? Sí. Saúl fue otro que dijo no, y en cambio David dijo sí. Hágase con tu siervo como tú quieres. El desenlace en ambos casos, hablamos de Esaú y de Saúl, es el mismo. Los dos que dijeron no fueron desechados, y los dos que dijeron sí, Jacob y David, fueron equipados y exaltados para reinar. Reinaron sobre la tierra. En Romanos capítulo 2 versículo 4 encontramos que la palabra dice de esta manera: o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vemos 3 actitudes de Dios que tienen el propósito de guiarnos
¿A dónde? Al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Pensar como Dios piensa. Arrepentimiento es actuar como Dios nos manda. No ser sabios en nuestra propia opinión, y sabemos que a veces Dios nos dice no vayas, y a veces Dios nos dice sí ve. Pero a veces nosotros, cuando Dios dice sí, decimos no, y cuando Dios dice no, decimos sí, y como quien dice, regamos el tepache. Y después decimos, pero ¿por qué si eso no es malo? Porque no estamos actuando en obediencia a la dirección del Espíritu. Dios es celoso. Vas a decir, ay, pues qué voluble. No, Dios no es voluble. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Es solo que Él ve lo que nosotros no vemos. Y Él sabe cuándo es el momento y cuándo no. Él sabe qué palabras poner en tu boca y no nomás las que a nosotros se nos ocurran. Entonces, Él nos trata con benignidad, bondad y longanimidad, guiándonos ¿a dónde? Al arrepentimiento. La palabra clave para reinar es arrepentimiento. Significa cambio de manera de pensar y de actuar. Como dice Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, no es un asunto de religión. Dios no nos bendice por ser cristianos. Dios nos bendice por ser obedientes. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, a partir del verso que vamos a leer, tiene un título. A partir del verso 10, antes del verso 10, si usted tiene su Biblia, usted va a darse cuenta que tiene un título. Y que el título que tiene, antes de comenzar la lectura del verso 10, es el que tenemos en pantalla. Saúl desobedece y es desechado. Perdón. Saúl desobedece y es ¿qué? Desechado. ¿Era cristiano? Sí, era del pueblo de Dios, era rey. Pero el solo hecho de asistir a la iglesia, de ser cristiano, de estar bautizado, de tener un ministerio, me califica para que Dios me use, para que Dios me bendiga. O si yo no obedezco las palabras que Jehová me indica en cada circunstancia, soy desechado. ¿Sabe qué es lo lamentable? Que muchas veces caemos en esta condición de ser desechados. Y también lo hemos aprendido en estudios anteriores. ¿Cómo es la ira de Dios en tiempos de gracia? Es con paciencia. En lugar de que Dios nos mande un rayo o que nos trague la tierra, la paciencia viene en un combo, como lo vimos en el verso anterior, que incluye benignidad, bondad y longanimidad. Si usted dice, bueno, ¿y qué es la longanimidad? Es la capacidad de estirar una liga hasta que se rompe. ¿Pero cuánto se estira? Mucho, muchísimo. Así es la paciencia de Dios, longánime. ¿Y por qué esta liga no se rompe? Si nosotros queremos andar en nuestra voluntad, por la bondad de Dios. Dios es bueno y no quiere que nadie se pierda y tiene mucha paciencia. Pero si Él ve que tú estás obstinado en hacer tu voluntad, entonces en su paciencia te deja que te des un frentazo. Te deja que el mundo te muestre sus espinas y al ratito ahí vienes. Ay, Señor, me hicieron. Ay, Señor,
me dijeron, no debía haber ido, pero querías ir. Dios te había dicho que no, pero querías. O se murió y no lo fui a ver, pues Dios te decía que fueras y tú decías que después. Y Dios te hablaba en sueños y tú decías que después. Y Dios hizo que en un programa de televisión hubiera alguna situación en la que tú sentiste que debías ir y no fuiste, lo procrastinaste, lo dejaste para después, y ahora que ya no puedes hacer nada, dices, ¿por qué no fui? Entonces, la bondad de Dios nos está guiando al arrepentimiento, llámese obediencia a la dirección del Espíritu. Y la benignidad de Dios es, Él siempre está procurando nuestro bien. Él quiere que tengas una buena fama. Él quiere que no le debas nada a nadie. Él quiere que no te vean haciendo algo indebido, de lo que después van a estar hablando cosas muy feas que nunca se van a callar. Tú ya dejaste de hacer aquello, pero la gente sigue hablando. Ya queda uno con el estigma. La benignidad de Dios te quiere prevenir, te quiere librar de caer en tentaciones que pueden meter tu vida en complicación. Entonces, nosotros también hemos visto que podemos entender la voluntad de Dios, número 1, por medio de su creación, número 2, por medio de su fidelidad, y número 3, por medio de su palabra. Si las circunstancias no están cooperando, no insistas. Si ya oraste y no vino una respuesta, y más aún si tú puntualmente le dijiste a Dios, Señor, que aquella persona me ayude, tócale su corazón, y fuiste con la persona y te dijo que no, no insistas. Dios tiene un plan mejor para ti. No le pongas el camino a Dios. Eso no es arrepentimiento, eso es necedad. Deja que Dios te bendiga a su modo. Y Dios es poderoso para darnos mucho más de lo que nosotros podemos pedir o entender, para que después no andes como Chuchita que la bolsearon, para que después no andes con que él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, y por él dejaste la iglesia. Si Dios te dijo que no, es no, y Dios tiene algo mejor para ti. Es más, mi comadre Chole decía que más vale sola que mal acompañada. Para esas compañías, mejor quédese sola. Duerma ancha en su cama. ¿Por qué? Porque después, con los ronquidos y los olores de pies, no va a querer usted, no va a poder usted dormir. Y va a decir, ay Señor, qué razón tenías. Pero cuando Dios bendice, cuando Dios provee, la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Pero cuando no es de Dios, por más que quieras hacer funcionar lo infuncionable, no va a funcionar, y siempre va a haber pleitos, y siempre va a haber celos, y siempre va a haber cosas por las cuales van a estar en desacuerdo. Y por eso dice la Escritura, si no están de acuerdo, pues no anden juntos. Es más pecado lo que se están haciendo, lo que se están diciendo, a lo que se están exponiendo, porque así como se pelean, un día se van a matar. Además, esas discusiones no dan gracia a quienes los escuchan. Ustedes ya no nada más no se respetan entre ustedes, ya no respetan a la gente alrededor, ya no respetan a los hijos, ya no respetan a los suegros, ya no respetan a los vecinos. Alguien tiene que arrepentirse, alguien tiene que crucificar su carne con sus pasiones y deseos. ¿Y sabes quién es ese? Pues yo, el cristiano. Porque la palabra no está siendo dada a los no cristianos. La palabra está siendo dada ¿a quiénes? A los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir, porque Dios te quiere hacer verdaderamente feliz, porque Dios te quiere llevar de verdad a la tierra prometida. Dios quiere que reines y no que te estén pisoteando, no que te estén diciendo que por mí tienes lo que tienes y que por mí eres lo que eres y que la vez que más volaste es cuando anduviste conmigo, y que te digan ese tipo de cosas. Dios te quiere librar.
Por eso lo podemos entender cuando las cosas no se dan como nosotros queremos. No insistas. Pídele a Dios que te dé contentamiento cualquiera que sea tu situación. Si es en lo mucho o si es en lo poco, si es siendo rico o si es siendo pobre, porque de todas las maneras tendemos a pecar contra Dios. Si soy rico, ando de paseo, ando de fiesta, no me ven ni el polvo. Y si soy pobre, pues ahora no voy porque Dios no me bendice. Hoy vamos a ver que su benignidad, bondad, paciencia y longanimidad nos guían al arrepentimiento, y que el arrepentimiento es la clave para reinar. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y fíjese bien, Jesús no hacía nada por sí mismo. Jesús es el modelo a seguir. Él veía lo que el Padre hacía y el Hijo igualmente lo hacía. Entonces tenemos que orar hasta que Dios nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo nos lo va a mostrar Dios? No es a través de sueños, no es a través del consejo de doña Chonita, no es a través del psicólogo, es a través de su palabra. Y dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios la dará abundantemente y sin reproche. El asunto es, o la pregunta es: ¿y qué pasa si no estoy listo para obedecer al propósito de Dios? Dios tendrá que suscitarse de otro siervo para equiparlo, para bendecirlo, para levantarlo y que le sea fiel en el momento requerido. Porque como la reina Esther, ¿para qué la puso Dios? Para que reinara en Persia. ¿Para qué? Para que en un momento dado ella usara su influencia con el rey y intercediera por la nación que estaba amenazada de exterminio. Pero ella pudo haber caído en la tentación de: yo estoy bien, yo soy la reina, a mí nadie me va a hacer mal, yo estoy a todo dar. Pero su tío Asuero, su tío Mardoqueo, le insistió y le dijo: mira, si tú callas sobre este asunto que te estoy diciendo de parte de Dios, Dios enviará respiro y liberación para la nación de otra parte, pero tú y toda tu casa van a perecer. ¿Por qué? Porque no estuviste dispuesta a cumplir el propósito para el cual Dios te bendijo. Entonces, tóquele el hombro a su compañero y dígale: Dios nos bendice, para que en algún momento seamos fieles con esa bendición. Y le voy a decir algo: si somos fieles sobre esa bendición y cumplimos el propósito para el cual Dios nos bendijo, seguimos en la jugada, seguimos en la cancha, seguimos en la zona de seguir siendo bendecidos, prosperados y exaltados por Dios. Si sobre lo poco somos fieles, sobre más nos pondrá el Señor. Entonces, hay que ir a la congre, pues voy. Hay que ayudar en algo, pues ayudo. Hay que ofrendar, pues ofrendo. De lo recibido de tu mano te damos. No damos para que Dios nos bendiga, damos porque Dios nos bendijo. Para eso nos bendijo el Señor, para que seamos fieles. Pero mientras no estemos listos, Dios tendrá que suscitarse otro siervo, alguien que sea pobre en espíritu, que sea obediente, alguien que sea manso, alguien que sea humilde y menos bravucón, menos pendenciero, alguien que tenga hambre y sed de justicia, de decirle: Señor, úsame, envíame a mí, a quien Él pueda equipar, bendecir, levantar y usar con su poder. Ahora sí, vamos a dar lectura a los versos siguientes aquí
en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 10 y 11, que dice así: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel es una especie de pastor para Saúl. Saúl es el rey. Y como pastor, Samuel está orando por sus ovejas, entre ellos Saúl. Y Dios le habla a Samuel y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Yo lo bendije y lo puse en esa posición de privilegio para que él me honrara, y él se ha apartado. ¿Y cómo reacciona Samuel cuando Dios le revela que le pesa haber puesto por rey a Saúl a causa de su obediencia? ¿Cómo reacciona Samuel? Dice ahí: se apesadumbró, se puso triste y intercedió por Saúl toda aquella noche. Los pastores velamos por las almas de los creyentes, como de quienes tenemos que dar cuentas a Dios. Y es cuando uno les habla: hermano, tenemos reunión. Hermana, ¿cómo estás? No te he visto en el grupo. ¿Por qué no me platicaste lo que te pasó? Me hubieras dicho para ponernos a orar. Y a todos nos sorprendió lo que te pasó. Pero a veces uno pues se esconde, se encierra. Dices: yo tengo que ser discreto. Dios, sí, pero Dios ha puesto pastores para que velen por nosotros y nos animen y nos enseñen e intercedan, e incluso nos corrijan en conversaciones, en palabras, en amistades, en formas de llevarnos con la gente que no son correctas, que nos pueden exponer a una mala interpretación o incluso a una tentación. Sí saben de lo que hablo, ¿verdad? ¿Sí saben? ¿Sí? Ok. Los pastores entonces velamos por las almas de los hermanos, como lo está haciendo Samuel ahí, orando por Saúl. Y Dios le habla a Samuel acerca de un asunto en el que Saúl no andaba bien. Y es que la razón del estancamiento de muchas personas, o de los problemas que hay en las vidas de muchas personas, de los que no pueden salir, es su falta de obediencia a la dirección de Dios en el momento preciso. Y van y hacen lo que Dios no les mandó que hicieran, y les sale todo mal, porque somos contumaces. Actuamos por iniciativa propia, actuamos sobre la base de la desesperación o del orgullo. ¿Reaccionó Samuel como Adán ante el pecado de Saúl? ¿Se acuerdan de Adán cuando viene Dios y le dice: Adán, ¿qué has hecho? Y Adán, ¿qué hizo? Culpó a Eva, la mujer que me diste. Samuel reaccionó de la misma forma cuando Dios viene y le dice: Saúl pecó. Dijo: es un pecador, así es él, yo ya sabía, pero tú lo quisiste poner. ¿Reaccionó Samuel echándole la culpa a Saúl como Adán lo hizo con Eva? No. Samuel se apesadumbró e intercedió, tratando de que Dios le diera otra oportunidad a Saúl. Hay oraciones que cambian los designios de Dios, como cuando Ezequías vino el profeta y le dijo: arregla tu casa porque vas a morir.
Y Ezequías oró y Dios lo escuchó, y volvió a venir el profeta y le dijo: dice el Señor que oyó tu oración y que te va a dar 15 años más de vida. Hay oraciones que cambian los designios de Dios, pero esta oración de Samuel no cambió el designio de Dios respecto a Saúl. ¿Por qué? ¿Porque le faltaba unción a Samuel? No, porque Saúl no tenía remedio. Diga conmigo: Saúl no tenía remedio. Otra vez, Saúl no tenía remedio. Quiero que lo entendamos. Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Él sabe lo que es mejor, tanto para su pueblo, acuérdense, Saúl era rey, como para cada uno de nosotros. Saúl como siervo de Dios. Dios ve lo que es mejor tanto para su pueblo Israel como para su siervo Saúl. Pero no va, por respetarle a Saúl su posición, a exponer a su pueblo a un rey desobediente, a un rey orgulloso, a un rey prepotente. ¿Me explico? Si el rey es fiel, entonces puede reinar sobre el pueblo de Dios. Pero si el rey no está dispuesto a obedecer a Dios y solamente se está sirviendo a sí mismo, entonces el rey tiene que ser desechado. Ahora, Dios sabe entonces qué es lo mejor tanto para su pueblo como para cada uno de nosotros. Y si todavía hay algún remedio, Dios nos concede una oportunidad. Pero si no hay remedio, no nos va a dar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio muchas oportunidades de ser obedientes. Dios ya nos dio muchas oportunidades de ser fieles, y como no fuimos fieles, se rompió la liga. Dice la Biblia que muchos van a entrar tuertos al cielo, pero muchos van a entrar enteros al infierno. ¿Y qué prefieres? ¿Entrar tuerto al cielo o entero al infierno? Saúl prefirió entrar entero al infierno. No quiso obedecer. En los versos siguientes, en el verso 12, dice así: Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. ¿Por qué dijimos que Saúl no tenía remedio? Número 1, vemos que Saúl había andado muy ocupado, diligentemente obedeciendo la orden de Jehová o exaltando su propia imagen. ¿Qué andaba haciendo? Exaltando su propia imagen. ¿A qué había ido a Carmel? ¿A qué había ido? A hacerse un monumento, una estatua en honor suyo, de sí mismo. Entonces vemos que Saúl vivía para sí, no para el pueblo y no para la gloria de Dios. Y sigue diciendo: Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Número 2, parece un cristiano muy espiritual y bien portado, obediente. Tiene lenguaje y apariencia, pero falla en la obediencia. ¿Cómo saluda a Samuel? Bendito seas tú de Jehová. O sea, ¿es hermano? Sí. ¿Dios te bendiga? Sí. ¿Pero es obediente? No. ¿Vive para la gloria de Dios? No, vive para su propia gloria. Número 3, es mentiroso. Le dijo a Samuel: yo he cumplido la palabra de Jehová. Es echador.
Podemos tener lenguaje. Amén, gloria a Dios, hermano. Dios lo bendiga. Aleluya. Estar orando, hermano, y estar dando falsos testimonios. Yo obedecí la palabra de Jehová. Y además, estar fallando en la obediencia. Queridos, la mentira es uno de los pecados más abominables delante de Dios. ¿Por qué? Porque es quitarnos la cubierta de Dios y ponernos la cubierta del diablo. Es creer en Satanás y no a Dios. Por eso miente uno. De momento dices, fiu, me la creyó y de la que me libré. Pero ¿quién te cubrió? Satanás. Y él no viene más que para robar, matar y destruir. Entonces la mentira, hasta en el Chavo del Ocho lo decían, nunca es buena. Mata el alma y la envenena. La mentira le abre la puerta al diablo. Entonces mentir es hacer las obras de Satanás y no las de Dios. ¿Qué tal que no predicas el evangelio? Pero ¿cuántas mentiras echas al día? Santo Dios. Y sigue diciendo esta historia. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Dios había mandado a Saúl exterminar todo en Amalec, pero Saúl perdonó la vida del rey de Amalec para tenerlo así como un trofeo de guerra. Volvemos al orgullo de Saúl. Y también perdonó lo mejor del ganado para engrosar su hacienda. ¿Qué razón dio Saúl de este pecado? Dice a continuación. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Número 4, culpó al pueblo. Dijo, de Amalec los han traído. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el responsable? ¿Quién era el que daba la orden? Ve y van, trae y traen. ¿Quién era? Él era el rey. Y no asumió responsabilidad por sus actos. ¿Qué ocurrió? Adán, por ejemplo, fue echado del Edén, de donde era señor. Adán era señor del Edén, sí. Dios lo había puesto sobre toda su creación. Dijo Dios, dice la escritura, los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y señoreen. Señoreen. Adán perdió su lugar de señorío porque tampoco fue responsable de sus actos. Culpó. Ay, hermano, es que la cosa está muy difícil, todo está muy caro y pues por eso yo no puedo ofrendar. Pues por eso yo no puedo ir a la iglesia, pero sí vas a otros lados. No puedes darle lectura a la Biblia 30 minutos, pero sí puedes pasarte 2 horas viendo una serie o más. Entonces, son pretextos bastante absurdos que provocan la ira de Dios. Pero ya vimos, la ira de Dios no es abriendo la tierra para que nos trague, ni mandando un rayo para que nos parta, sino para empezar se detienen las bendiciones. Y número 2, nos vamos a dar con las piedras. Esas personas por las que cambiamos a Dios nos van a traicionar. Esas personas por las que dejamos a Dios nos van a dejar ver las espinas, para que sepamos que en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan y nosotros acá estamos mendigando. Flaco de mi vida, dame tu amor, quiéreme un poquitito, no seas así. Flaco de mi vida, dame tu amor, quiéreme un poquitito, no seas así. Y el flaco no, nomás al principio, para embaucarte, para sacarte, para ensuciarte, para que todo mundo dijera, mira qué mal anda. Tú que tenías nombre de que vives, que eras cristiano, que eras luz de las naciones, mira ahora todo enlodado.
¿Por qué? Porque caíste en una tentación del diablo. No le llames de otra manera. ¿Hay camino de regreso? Ojalá que sí. Volvámonos a Dios de todo nuestro corazón y propongámonos ser fieles, ser obedientes, tener visión de lo que la Biblia nos enseña. Número 5. Ahora resulta que Jehová es Dios de Samuel, Jehová tu Dios, pero no mío, no de Saúl. ¿Se dan cuenta? Ahí lo dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ahora ya hasta se volvió mundano, ya se volvió ateo. Qué ingratitud para con Dios. Dios lo había puesto por rey para un propósito. Los reyes tenían que ir a la guerra y enfrentar a los enemigos del pueblo de Israel. Dios tenía una cuenta con Amalek que cobrarles, porque fueron injustos y se ensañaron contra la nación de Israel en el pasado. Y ahora que tenían un rey, Dios le dice a este rey: ve y destrúyelo todo, no dejes nada vivo en Amalek. Pero Saúl ya vimos lo que hizo y lo que sigue haciendo. Ya vamos, le hemos contado 5. ¿Por qué dijimos que fue desechado Saúl? Porque no tenía ¿qué? Remedio. Dios tiene mucha paciencia, Dios tiene mucha longanimidad, pero cuando no tenemos remedio, pues no tenemos remedio. Dios busca adoradores, no necios. Y muchos de nosotros hemos sido como el cabrito, porque ya oímos que el Señor deja las 99 ovejas en el aprisco y va y busca a la que se perdió. Y a todos nos ha gustado así como: yo voy a ser la oveja que se pierde un ratito. Pero llega un momento en el que Dios dice: no, pues cáete para que te duela, para que te arrepientas, para que vivas, para que clames a mí de todo tu corazón y para que te des cuenta que los que se dicen ser amigos no son. Que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Allá quieres andar con tus hermanos y con tu mamá y con todos tus tíos allá, lilingo. ¿Y cómo te va? Me dejaste a mí fuente de agua viva y cavaste para ti cisternas rotas. Y luego allá andas: me hicieron, me dijeron, qué malos son, sí, no debía haber ido, pero ya fuiste. Y provocaste a celos a Dios. Entonces había un propósito para el cual Dios había levantado por rey a Saúl. Y ahora, al verse en su grandeza como rey, se ve tentado por el poder y por la popularidad, y hasta duda de la existencia de Dios, que hasta ateo se volvió. Sigamos leyendo. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Se pone buena la cosa, ¿no? Ahora Samuel le va a decir lo que Dios le mandó decir a Saúl. Dios llega un momento en el que pide cuentas de las bendiciones que te ha dado. Te bendije para que bendijeras la obra y tú la dejaste ahí aventada sola. ¿Qué hiciste con la bendición que te di? No hay nadie como tú para recibir la gente, no hay nadie como tú para preparar alimentos, no hay nadie como tú para esto o aquello en la iglesia. Y tú te fuiste a triunfar en el mundo, entre comillas, hasta que te diste con las piedras en la nariz. Porque así es la paciencia de Dios en tiempos de gracia. Pero ¿qué es lo que se cortó? ¿Quién me dice? ¿Qué se cortó? La bendición. La bendición. ¿Qué hiciste con la posición en que te puse? Bien, sigue diciendo. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová,
sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Ya mejor no se las contamos. Concluimos que Saúl no tenía ¿qué? Remedio, no tenía remedio. Aquí lo vemos diciendo que sí obedeció y que le perdonó a los ganados la vida, porque el pueblo así se lo pidió para sacrificio a Jehová, y que le perdonó la vida al rey Agag para gloria de Dios. Por eso fue desechado. La mente mundana de Saúl no lo calificaba para mantenerse en el trono como rey. Dice la Escritura que Jesús viene a salvar nuestras almas, y el alma es nuestra mente, son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestros deseos. Y como vemos, el alma de Saúl estaba en el mundo, no en las cosas de Dios, y fue desechado. En otras palabras, la longanimidad de Dios llegó a su límite. Y sigue diciendo, para terminar: Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ya ni el capítulo que nos toca leo. Así ando de atolondrado, de presionado. Trabajo desde antes de que salga el sol hasta muy después de que se puso. Estoy tronado, estoy cansadísimo, y ya ni tiempo tengo de estudiar, ni tengo tiempo de orar. A veces hasta las llaves se me olvidan y me tengo que regresar. Se me olvidó el desayuno y tengo que comprarme algo por allá en la calle. Y estoy trabajando mucho y recogiendo poco. ¿Por qué? Porque he dejado la disciplina. ¿Quién de nosotros iría a ver una adivina para que le dé dirección en su vida? ¿Me caso con el de ojos azules o con el de ojos castaños? ¿Con el de vello en pecho o con el de bíceps de 42 centímetros? ¿Con cuál? Dime, Señor, contéstame. ¿Qué te va a contestar el Señor? Nada, porque tu corazón no está buscando el reino de Dios y su justicia, está buscando tu placer. Dice que muchas oraciones no las escucha Dios porque estamos pidiéndole al Señor para nuestros propios intereses. Tu casa está adornada, está artesonada, está pintada, y la casa de Dios está en ruinas. Eso es un pecado. Que no tengamos consideración y amor, el amor debido por la casa de Dios, por las cosas de Dios. Entonces, difícilmente nosotros iríamos a ver un adivino. ¿Quién tiene ídolos en su pared? Pues yo creo que ya muchos de nosotros no. Espero, ¿verdad? Nomás nos falta. Pero revelarse es como si hubiéramos ido a consultar un adivino para pedirle dirección. Rebelarse contra Dios. Dios dice: congrégate, y tú dices: ay no, hoy no, está lloviendo, ay no, no tengo coche, se me descompuso, tengo que ir caminando, estoy bien cansado. Pues eso es la adoración. Adoración es lo que duele para honrar a Dios. Obstinarnos en seguir actuando neciamente es como tener ídolos. Eso es lo que le dice Samuel a Saúl, y es lo que nos dice la palabra a nosotros. Seamos mansos, seamos humildes ante Dios, y hagamos las cosas como Dios nos enseña, y vamos a seguir exaltados, vamos a seguir reinando, vamos a seguir disfrutando las bendiciones, y más, vamos a ir de gloria en gloria, no de gloria en derrota.
Los reveses son para nuestro arrepentimiento. O a algunos esos reveses les ocasionan que se pierdan. A muchos el hecho de que se les haya muerto la mamá les hace que dejen la iglesia. A ver, si hay tanta gente mala allá en la calle, ¿por qué te llevaste a mi mamá que era tan buena? Y juzgan a Dios. ¿Verdad que sí pasa eso? Digo, no nosotros, pero sí hemos visto que hay gente que toma por pretexto un no de Dios para decir, yo ya no voy a ir a la iglesia porque Dios es injusto, porque Dios no me escucha, porque Dios es malo. Y allá tus amigos sí son buenos, tu familia, la familia de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, esos sí son buenos. ¿Buenos para qué? Mejor no me contestes, no me contestes, no me contestes. No te metas en problemas. Por eso fue desechado Saúl. Por favor, estemos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.